Biblias en Proverbios, capítulo número 3. Hemos estado yendo a través del libro de Proverbios y hemos visto que existe una secuencia. A veces leemos Proverbios rápido, pero en realidad sí hay una secuencia y hemos visto cómo el padre está preparando al hijo para salir a la vida. Primero le introduce la sabiduría, le dice lo valioso que es la sabiduría, le dice que tema a Dios en el capítulo número 1. Después, en el capítulo número 2, él supone que el hijo ya va a salir a la vida y le dice los peligros con los que se va a enfrentar. Habla de las amistades, habla de la mujer engañosa, la mujer extraña. Y luego la semana pasada vimos que cuando la sabiduría llega al muchacho, a lo mejor él se puede envanecer y puede hacer algo por lo cual el padre está preocupado, y está en el versículo número 1. Proverbios 3:1 le dice el padre por primera vez al hijo: hijo mío, no te olvides. ¿Y por qué le dice no te olvides? Porque tenemos la tendencia a olvidar. Tenemos la tendencia a ser malagradecidos muchas veces, y él no quiere que eso suceda con su hijo. Por eso le dice no te olvides. Y la semana pasada vimos que el siguiente enemigo puede ser el mismo, porque se puede olvidar de Dios y del prójimo. Y Dios quiere que esa sabiduría, esa bendición que viene de Dios, la use principalmente para honrar a Dios y para ayudar al prójimo. Y el Padre extiende un poco más esta idea. Los versículos del 5 al 12 se va a enfocar en Dios. Y después va nuevamente a hablar de la importancia de la sabiduría. Y después se va a enfocar del prójimo. Entonces, el padre básicamente en estos versículos le está diciendo a su hijo: mi hijo, si quieres vivir mejor, no te olvides de confiar en Dios y tomarlo en cuenta. Porque si tú lo haces, mi hijo, va a facilitarte la vida. Y eso es lo que vamos a ver en los versículos del 5 al 6. Fíjense lo que dice Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice el padre al hijo: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Hijo mío, no te olvides de Dios. Y hemos aprendido que Proverbios está escrito de una forma del padre al hijo, pero también puede ser de un maestro a un alumno. El mismo Dios hablando a nosotros, el mismo Dios nos dice: no te olvides de mí, no te olvides de mí. Cuando dice fíate de Jehová de todo tu corazón, le está diciendo que ponga toda su confianza en Dios. Ahí está usando la palabra todo tu corazón. Quiere decir que no debe de dejar espacio para nada, que debe de confiar en Dios. La palabra fíate, que ven ustedes ahí, quizás sea un español un poco antiguo, pero indica un lugar seguro, un lugar donde uno está tranquilo. Le está diciendo el padre al hijo: ve a Dios, y ahí hay seguridad. Es interesante esta palabra, porque si uno lo busca en el diccionario, dice el diccionario que es estar tan tranquilo que uno está desprevenido. Es como cuando uno está quizá en el sillón de su casa. Uno está desprevenido totalmente. Cuando uno está en la calle, uno está al pendiente siempre. Un carro, una bicicleta, un perro, qué sé yo. Pero cuando uno está en su casa, sentado en el sillón, está tranquilo, desprevenido. Y le dice básicamente el padre al hijo: fíate de Jehová. Ahí es donde tú vas a estar seguro. Ahí es donde tú vas a estar tranquilo. Miren, nosotros tenemos la tendencia de poner nuestra confianza o sentirnos seguros en otras cosas que en verdad no son lo suficientemente estables como creemos. Miren, por ejemplo, vamos a Proverbios 11:28. Y el padre dice: mi hijo, vas a llegar tú a un punto donde te vas a querer creer independiente. No te olvides de Dios. Y lo mismo nos dice Dios mismo: no te olvides de mí.
A veces en la vida vas a tener ciertas cosas que te van a dar seguridad, pero no pongas tu confianza en ellas porque no son dignas de confianza. Dios es el único digno de confianza. Por ejemplo, nosotros tenemos la tendencia a poner nuestra confianza en nuestra cuenta de banco. Si tengo mucho, estoy seguro. Si tengo poquito, me pongo nervioso. Pero miren lo que dice Proverbios 11:28. Yo debo de confiar en Dios y no en las riquezas. Dice Proverbios 11:28. El que confía en su riqueza, caerá. Mas los justos reverdecerán como las ramas. Y fíjense, los justos, los que están ahí con Dios, tienen una buena relación. Dice que reverdecerán. ¿Qué quiere decir? Que se le van a caer las hojas y que van a volver a salir las hojas. Y quizás se le van a volver a caer las hojas, pero van a volver a salir. Esas son las personas que confían en Dios y no ponen su confianza en las riquezas. Por eso el Padre le dice, mijo, fíate de Jehová de todo tu corazón, en cada área de tu vida. A veces ponemos nuestra confianza en nuestra edad. Si están ustedes jóvenes como yo, todavía no termino. Como yo alguna vez lo estuve, nos sentimos fuertes, pero no hay que poner nuestra confianza. Y si estamos grandes de edad, como usted, todavía no, como usted algún día estará, se sienten mal. Pero miren lo que dice Isaías 40. Y lo mismo nos dice Dios. Isaías 40, del 29 al 31. Isaías 40, del 29 al 31. La edad a veces no dice mucho. Lo que dice más es estar cerca de Dios. Dice que Dios, Isaías 40, 29, dice que Dios da fuerza al cansado. Multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Mijo, no pongas tu confianza en tu edad. Pon tu confianza en Dios. Así es de que debemos nosotros de tener cuidado en qué confiamos o en quién confiamos. Y el Padre no quiere que le pase eso a su hijo. Es más, parece mentira, pero hay personas que confían más en hacer trampas, en decir mentiras, en la maldad. Miren lo que dice Salmo 52. ¿Y en qué pones tú tu confianza? ¿En Dios o en tu cuenta de banco o en tu edad? ¿O a lo mejor en hacer trampas? Salmo 52, del 1 al 5. Muchos llegan al poder por medio de trampas de la maldad y se sienten seguros. Pero el Padre no quiere que le pase eso a su hijo. Quiere que él esté cerca de Dios siempre. Dice Salmo 52, 1. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua. Como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien. La mentira más que la verdad. Versículo número 4. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Selah. ¿Cuántas personas no llegan al poder de una manera equivocada y se sienten seguras? Pero Dios dice, no es para siempre. Y el Padre no quiere que le suceda eso a su hijo, que ponga su confianza en hacer trampas, en hacer maldades. Quiere que confíe en Dios. Hay quienes ponen su confianza en su estatus social o en la autoridad que tienen o en el poder. Miren Salmo 27. A veces nosotros tenemos cierto poderío y confiamos en él en lugar de confiar en Dios.
Y la vida da muchas vueltas y debemos de tener cuidado. Salmo 27. Estos confían en carros y aquellos en caballos. En el contexto está hablando de caballos de guerra, carros de guerra de aquella época. Y ellos ponían su confianza en ellos. Pero hay otro grupo diferente. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. El Padre quiere que el Hijo sea de este grupo, de los que no ponen su confianza en carros, en caballos, sino en Dios. El miedo del Padre es que el joven, al ser prosperado, se crea independiente y se olvide de Dios. Y es lo mismo que te puede pasar a ti y a mí. A veces cuando las cosas van bien, tenemos la tendencia de olvidarnos de Dios y fiarnos en nuestros recursos. Bueno, el Padre no quiere que le pase eso a su Hijo. El Padre le pide al Hijo que ponga toda su confianza en Dios. Toda. Que no deje de confiar en Dios en ninguna situación de su vida, en ningún instante. Dice de todo tu corazón. Si es de que nosotros debemos de poner nuestra confianza en Dios y no en lo mucho que sabemos o en nuestra sabiduría o los recursos que tenemos, porque los recursos de Dios son muy, muy, muy superiores. Miren, vamos de regreso a Isaías 40:28. Isaías 40:28 nos enseña que los recursos de Dios son muy superiores. La sabiduría de Dios es muy superior. ¿Qué es lo más grande que el ser humano puede ver o que conoce físicamente? El sol. Pues la Biblia enseña que Dios creó el sol. La Biblia enseña que Dios controla todo eso. Los recursos de Dios son muy superiores. Fíjense Isaías 40:28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? Desde ahí ya vemos que Él es eterno, no tiene principio ni fin. El cual creó los confines de la tierra, todo eso que tú ves, Dios lo creó, es mucho más poderoso que nosotros. Y no solo eso, no desfallece. Él no se cansa, no se desanima, ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Así es de que no debemos de olvidarnos de Dios. No te olvides de Dios. No te creas independiente. Y es el temor del papá con este niño. Le dice, muchacho, mijo, no te olvides de Dios. No te olvides. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no nada más le dice que tome a Dios en cuenta en cada cosa. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, todo. No te apoyes en tu propia prudencia. No te creas más sabio que Dios. ¿Y qué significa la palabra apoyarse? ¿Qué estoy haciendo yo? Pero ¿qué pasaría si esto fuera de papel? Váyanse buscando otro maestro, escuela dominical. Es lo que le está diciendo a el padre al hijo. No pongas todo tu peso, toda tu confianza. No te apoyes en tu propia prudencia. Dice el diccionario define la palabra apoyarse como tener una cosa sobre algo que la sostiene, por ejemplo el techo se apoya sobre los postes, la muleta que sostiene a alguien que tiene enfermo un pie, eso es poner todo su peso, su apoyo, poner el peso propio sobre algo que lo sostiene, por ejemplo el mismo piso. O pedir la ayuda de alguien, ese es el apoyo. Tenemos que tener cuidado nosotros en qué nos sostenemos. Y nuestro fundamento tiene que ser la palabra de Dios, tiene que ser firme. Y es lo que estamos haciendo ahorita. Y el padre tiene el temor de que el hijo caiga en apoyarse en cosas que en verdad no son estables. Le dice, mijo, no te apoyes en tu propia prudencia.
La palabra para prudencia indica inteligencia, conocimiento. ¿Vale? Entendimiento. Entonces a veces nos creemos más sabios que Dios. Y le dice el padre al hijo, tú no eres más sabio que Dios. Ten cuidado, no te olvides, no te olvides. Isaías 40:28 dice que, como dice el hermano, está más allá de nuestro entendimiento. Y el hombre quiere meter a Dios en las leyes humanas, ponerlo en tiempo, espacio y materia, pero Dios va más allá. Y el padre quiere que el hijo entienda eso. El joven puede llegar a creerse más sabio que el mismo Dios, pero ese es un peligro muy grave, porque el precio va a ser muy alto. Tu versión dice en tu propia opinión. Opinión también, lo que tú piensas. La opinión es importante, pero debe de tener un buen fundamento. Y es lo que el padre le está diciendo al hijo. No te olvides de Dios. Y antes le habló de la sabiduría. Si el muchacho está lleno de la sabiduría de Dios, si tiene temor de Dios, su opinión, como dice, va a ser buena. Va a ir a la par. Ajá. Pero aquí en la versión dice, no, está poniendo un punto de vista a Dios y la opinión del muchacho. O sea que la opinión del muchacho puede ser diferente a la de Dios. Y ahí es cuando hay peligro. Fíjense Jeremías 9, 23 y 24 lo que nos dice. No debe de confiar en nada más sino en Dios. Y así sus decisiones van a ser correctas. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Puede ser una persona muy importante, pero lo importante es que conozca a Dios. Y Dios nos dice en este versículo, a final de cuentas, yo soy el que abro y cierro puertas. Podrás ser tú muy fuerte, podrás ser muy débil, pero yo soy el que abro y cierro puertas. Por eso es la preocupación del padre con el hijo. Y este principio lo vemos a través de la Biblia una y otra vez. Dios nos dice a nosotros, no te olvides, no te olvides. ¿Saben? Este país se ha olvidado de sus fundamentos. Este país fue fundado en la palabra de Dios. Fue una gran influencia. Pero este país se ha olvidado de Dios. Se ha creído más sabio que Dios. Y estamos viendo las consecuencias en nuestros días. 1859. El libro de Charles Darwin llega a las escuelas públicas y enseña que el hombre viene del chango o del mono, siendo que la Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, según Génesis 1:27. El hombre se cree más sabio que Dios. 1963, la atea Madeleine Murray O'Hair logró que se quitara la oración de las escuelas públicas, siendo que dice la Biblia que debemos de orar sin cesar, según Primera de Tesalonicenses 5:17. Ella fue asesinada y su cuerpo fue encontrado mucho tiempo después. Poco tiempo después se dejó de comenzar las clases leyendo el Padre Nuestro o una porción de la Biblia, siendo que en la Biblia dice que debemos de amar al prójimo y no debemos de matar. Eso se quitó. El doctor Benjamin Spock convenció a los padres de no disciplinar a los hijos físicamente al portarse mal porque afectaba su autoestima, siendo que la Biblia dice que si castigamos al muchacho con vara, no morirá. Proverbios 23, del 13 al 14 y muchos versículos más. El doctor Benjamin Spock se suicidó. En el año 1970, Norma McCorvey de Texas
mintiendo dijo que fue abusada y quería abortar y ganó el caso. Y abortó, y el aborto fue legalizado en 5 estados de la Unión más tarde. Siendo que la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Salmo 127, número 3. Como el caso duró mucho, el bebé de Norma McCorvey nació y fue dado en adopción. Pero se asentó ahí el aborto y ya ven lo que ha sucedido. Últimamente ya están votando para poder acabar con la vida del bebé ya cuando está naciendo. En el año 2005, la Corte Suprema de Estados Unidos prohíbe la exhibición de los 10 mandamientos en las cortes. A pesar de que la Biblia dice que nunca se debe de apartar de nosotros el libro de la ley, Josué 1:8. En el año 2008, el estado de California legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, siendo que la Biblia dice que el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y los dos serán una sola carne. Génesis 2:24. En el año 2014, el estado de Colorado fue el primero en legalizar la marihuana recreacional, siendo que Dios dice en su palabra que somos templo del Espíritu Santo y debemos de cuidarlo. Primera de Corintios 6, 19 y 20. El Padre no quiere que el Hijo termine haciendo estas aberraciones, estas cosas terribles. ¿Y saben ustedes cuál es la diferencia entre esta gente que aprobó estas leyes y que lo ha practicado y nosotros? La única diferencia es el temor a Dios. El temor a Dios. Pero tú y yo podemos terminar haciendo lo mismo si nos olvidamos de ese temor a Dios. Y si no le enseñamos a los nuestros y a los que nos rodean ese temor de Dios. Por eso una y otra vez nos dice la Biblia y nos exhorta a no olvidarnos porque tenemos la tendencia a olvidar. Y este padre está preparando a su hijo para salir a la vida como Dios nos prepara. Ya el hijo va a salir a la vida, ya está allá en este punto y va a tomar sus decisiones. Y es cuando le dice, mijo, yo ya no voy a estar ahí contigo, pero no te olvides. No te olvides. Lo mismo nosotros. Tomamos nuestras decisiones, pero si no tenemos un buen fundamento, vamos a terminar haciendo estas cosas atroces. No te olvides. Y no nada más el padre le dice al hijo, no te olvides. Fíjense el versículo número 6. Proverbios capítulo 3, versículo número 6. Reconócelo en todos tus caminos. Pero en este contexto nos dice en todos tus caminos, en cada área de tu vida. El padre no quiere que el hijo deje de confiar en Dios. En todo momento debe de tomarlo en cuenta para tomar sus decisiones. En todo momento, reconócelo en todos tus caminos. Por el contexto podemos ver en cada área de tu vida, dice reconócelo. Ahora la palabra reconocer da la idea de tomarlo en cuenta, consultarlo, reconocerlo, checar nuevamente con Dios. ¿Está bien esto que estoy haciendo? ¿El camino que estoy tomando es el adecuado? Cada área de nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros no hemos tomado decisiones equivocadas y hasta ahora estamos pagando las consecuencias? Por no haber reconocido a Dios en todos nuestros caminos y habernos apoyado en nuestra propia prudencia, nuestra propia opinión, nuestra propia forma de pensar. Dios promete que si lo consultamos, Él nos va a ayudar. Jeremías 33:3. El padre le dice al hijo, mijo, reconócelo, tómalo en cuenta en todos tus caminos. Dios te va a ayudar. Dice Jeremías 3:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La versión antigua dice cosas grandes y dificultosas, difíciles que tú no conoces. Miren lo que dice Salmo 37:5. Dice aquí que si nosotros
encomendamos nuestras acciones a Dios, Él actuará a nuestro favor, nos guiará. Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino. Otra vez la palabra camino. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Él hará, Él va a obrar. Y obviamente, si estamos con Él, a nuestro favor. Él, como leímos, no te alabes en tu inteligencia, no, alábate en que conoces a Dios. Él abre y cierra puertas, abre y cierra puertas. Debemos de tener cuidado. El Padre no quiere que el Hijo dé un paso sin antes estar seguro que va de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque si no va de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos a pagar las consecuencias. Y a veces es muy doloroso, muy, muy doloroso. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Ahora, el camino, van a encontrar esa palabra camino en la Biblia una y otra vez. Habla de una dirección, una senda, una forma de vida. Podemos decir que camino es una forma de vida. Nuevamente, no seas sabio en tu propia opinión, reconoce a Jehová en todos tus caminos. En cada área de la vida, el joven debe de asegurarse que va de acuerdo a la voluntad de Dios. La promesa es esta, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si el joven toma en cuenta a Dios en sus decisiones, la vida será más fácil. La vida será más fácil. A lo mejor nosotros no alcanzamos a ver, enderezará tus veredas. Porque aquí tenemos, las calles son planitas. Pero si ustedes vinieran de mi pueblo, donde iba yo a visitar a mi hermosa novia, híjole, piedras, hoyos, así eran las calles, los caminos de aquella época. Piedras, arbustos, animales, hoyos, y no tenían zapatos como los tenemos ahora nosotros. Usaban sandalias. Entonces el caminar se hacía lento, se hacía difícil y era muy cansado, era peligroso porque se podían torcer los tobillos. Cuando dice el proverbista, y Él enderezará tus veredas, quiere decir, Él va a aplanar tu vida. De tal forma que va a ser más fácil vivir. Tu caminar va a ser más productivo, te vas a mover más rápido, te vas a cansar menos y vas a ser más rápido y no te vas a lastimar. Mijo, si tú no te olvidas de Dios, la vida va a ser más fácil. Hermanos, si no nos olvidamos de Dios, la vida va a ser más fácil. No hay que olvidarse de Dios. Ahora, en aquella época, ellos caminaban bastante y a unas temperaturas o muy frías o muy calientes. Por eso es importante que el camino estuviera plano. Y el padre es lo que le quiere enseñar al hijo. Ahora, esta frase indica que Dios mismo va a quitar los obstáculos del camino para que el joven pueda caminar tranquilamente. Pero déjenme decirles una cosa que no dice la Biblia. La Biblia no dice que Dios le va a dar al hijo alas. El hijo todavía tiene que caminar. No va a volar. Lo que me enseña es que todavía va a haber cosas que va a enfrentar el muchacho, pero va a ser más fácil. Miren lo que dice Salmo 119:9. ¿Quién se siente joven aquí? Amén. Tenemos una jovencita de ¿cuántos años? 90. De 90 años. Amén. Viejos son los cerros y todavía reverdecen. Los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Usted que es joven, ¿con qué limpiará usted su camino? Con guardar su palabra. La vida es difícil y aún nosotros nos la complicamos más tomando decisiones fuera de la voluntad de Dios. Y es la preocupación del Padre. El Padre sabe
que el camino del joven es difícil y peligroso y que solo Dios lo puede limpiar. Solo Dios lo puede limpiar. Solo Dios nos puede hacer la vida más fácil. No quiere decir que se van a acabar los problemas. Problemas siempre va a haber, enfermedades siempre va a haber, necesidades siempre va a haber, pero va a ser más fácil. Dios nunca promete que nos va a quitar las aflicciones. Él nos promete que nos va a ayudar y estar con nosotros. El muchacho no le dio alas. ¿Qué tal salieron esas alas? Ahí voy, ¿verdad? No le promete que le dio alas. Le dice que le va a aplanar el camino para que pueda caminar. Recuerde que solo la sabiduría verdadera de Dios le puede facilitar la vida. Por eso hay que consultarlo y obedecerlo y nunca olvidarnos. Por eso, si recuerdan, el padre está preparando al muchacho, pero su preparación es completa. Le está diciendo, mira, mijo, te presento a Dios y a su sabiduría. Mira, mijo, tienes que esforzarte y adquirirla. Tienes que obligar tus sentidos, mijo. Inclina tu oído, tu corazón, porque no va a querer. Oblígalo a la sabiduría de Dios. Trabaja en eso. Mijo, cuando obtengas la sabiduría y salgas a la vida, va a haber enemigos, las amistades, la mala mujer. Y cuando tú seas prosperado, porque esto funciona, no te olvides de Dios. Porque tú puedes llegar a ser tu propio enemigo. Ten cuidado, mijo. Ten cuidado. Te conviene más estar del lado de Dios y estar con Dios porque la vida va a ser más fácil. No quiere decir que no va a haber problemas. Quiere decir que va a ser más fácil. Mira, si quieres vivir mejor, no te olvides de confiar en Dios y tomarlo en cuenta en cada área de tu vida. En cada área, porque Él es el que facilitará la vida. Tenemos la tendencia a olvidar. No hay que olvidarnos. Si queremos que Dios aplane nuestro camino, no se olvide de Dios. Y eso requiere un esfuerzo grande. No es así. Hay que esforzarse. Como decía el hermano, hay que hacer de nuestra parte. Yo tengo que levantarme temprano, doblar mis rodillas y buscar a Dios en oración. Tengo que abrir la Biblia. Tengo que leerla. Tengo que pelear con este cuerpo que no se quiere levantar para venir a adorar a Dios. Requiere un esfuerzo. Pero ¿saben? La recompensa es mayor. Vamos a terminar con Gálatas 6:9. Vamos a Gálatas 6:9. Esto es lo que le está enseñando el padre al hijo y quiere que el hijo salga preparado completamente a la vida. Y lo mismo nos dice Dios. Gálatas capítulo 6, versículo número 9. Dice así: no nos cansemos. ¿Por qué dice que no nos cansemos? Porque nos cansamos, nos rendimos. No nos cansemos pues de hacer el bien. Hagan el bien. Sigan adelante, esfuércense. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos. Da la idea del que está sembrando, tiene que mover la tierra, tiene que agacharse, poner la semilla. No era como en nuestra época. Es un esfuerzo grande. No te canses, sigue adelante. Empieza a sembrar, porque a su tiempo vas a segar. Eso que sembraste va a dar fruto. Pero mucho se nos olvida la última parte. Vamos a recibir el fruto, si no, desmayamos. Si no, desmayamos. Hay que esforzarnos y no hay que olvidarnos de Dios.